Hola, soy John Sánchez, entrenador de vida de Creciendo Entrenadores de Vida. Y este es un nuevo entrenamiento para padres. Lo hemos titulado Dos influencias poderosas que afectarán a tu hijo. Gracias a este entrenamiento descubrirás cuáles son los dos grandes elementos que afectan poderosamente la vida de tu hijo y que determinarán la clase de persona en la que él se llegará a convertir un día. Son en primer lugar las influencias externas y en segundo lugar las influencias del corazón o la orientación del corazón. Las influencias externas, por supuesto, lo afectarán, pero el moldeamiento final no es exclusivo de estas influencias externas. Es la manera en la que tu hijo responde a lo externo lo que determinará el efecto final que esas influencias tendrán sobre él y la persona en la que se convertirá. Bienvenido. Hola, soy John Sánchez, entrenador de vida de Creciendo Entrenadores de Vida. Creciendo es una iniciativa de entrenamiento y capacitación para padres cuyo objetivo es el de hacer mejores familias. La crisis de la familia es una crisis en su liderazgo y en Creciendo queremos colaborar brindándote capacitación, coaching y consejería para que puedas mejorar tu matrimonio, para que mejores en tu tarea como padre, para que seas mejor tanto profesional como financieramente. Si deseas más información, te dejo todo acerca de Creciendo en la descripción del video. Comencemos. Vamos a observar dos textos que nos resumen, que nos condensan el principio que vamos a observar el día de hoy. El primer texto se refiere a las influencias externas y es Proverbios capítulo 29, versículo 21. Dice lo siguiente: el sirviente, es decir, el hijo mimado, desde pequeño se volverá un rebelde. Nos habla de las influencias externas. Si lo mimas externamente, se convertirá en un rebelde. Ahora, el segundo principio tiene que ver con la orientación del corazón. Y es Proverbios capítulo 12, versículo 15, y dice lo siguiente: los necios creen que su propio camino es el correcto. Esta es la inclinación o la orientación del corazón de un necio. Pero mira la orientación de un sabio. Pero los sabios prestan atención a otros. Allí están los dos principios que vamos a observar el día de hoy. Veamos qué debes saber sobre las influencias externas y sobre la orientación del corazón para mejorar como padre. La persona que va a llegar a ser tu hijo, nunca lo olvides, es un producto de dos grandes influencias. La primera influencia son las influencias externas, es decir, su experiencia en la vida, las circunstancias de su entorno, las circunstancias familiares. La segunda influencia es la influencia u orientación del corazón, es decir, cómo interactúa tu hijo con las experiencias y las circunstancias que lo rodean. Y esto depende o se refiere de la orientación de su corazón. Para que las entiendas mejor, vamos a examinar cada una de ellas. Aprendamos entonces a qué nos referimos con las influencias externas. Y este es el primer asunto. Tus hijos van a ser moldeados por las circunstancias de la vida que enfrentan. Todos los aspectos de la vida familiar van a tener un gran impacto en la clase de persona en la que ellos se van a convertir. Y lo que quiero es que puedas tener una visión de algunas de esas influencias externas y que te puedas asegurar de darle a tu hijo las mejores influencias externas posibles. Mencionémoslas. En primer lugar, es importante la estructura de la vida familiar. Y vamos a observar cada una por medio de preguntas. ¿A qué nos referimos con la estructura de la vida familiar? Pregúntate, ¿a cuántos padres está expuesto tu hijo? ¿Están ambos funcionando en el hogar? ¿Cómo están estructurados los roles de cada padre? Pregúntate si hay otros niños o es una familia organizada alrededor de un hijo único. Todo esto va a afectar la vida de tu hijo. En segundo lugar, vamos a mencionar los valores familiares, que es la otra influencia. Y para eso tienes que preguntarte cosas como las siguientes. La primera, ¿qué es importante para los padres?
¿Qué es aquello por lo que se lucha en la familia y qué es aquello secundario o incluso que pasa inadvertido para los padres y para la familia? Otra pregunta es, ¿son las personas más importantes que las cosas? ¿Qué es aquello que más estresa a los padres y a los miembros de la familia? ¿Cuáles son los límites que se han establecido en el hogar? Otra pregunta, ¿cómo son las relaciones con los vecinos y con los parientes? ¿Con quién se guardan secretos? ¿A quién sí y a quién no? ¿Qué filosofías o formas de pensar o ideas ha escuchado el niño continua y repetidamente acerca del dinero, acerca de las personas, acerca del trabajo, acerca de los problemas? Otra pregunta, ¿son los niños escuchados en el hogar? ¿Cuáles son las reglas para hablar y para callar en la familia? ¿Cuál es el lugar de Dios en la familia? Pregúntate, ¿la vida del hogar está organizada alrededor de conocer y amar a Dios o sencillamente está en otra órbita totalmente diferente? ¿Están los valores del hogar basados en la tradición y los pensamientos humanos o está basado el hogar en principios básicos y principios bíblicos? ¿Por qué esto es importante? Mira, porque los valores van a formar a tu hijo. ¿Y cómo los descubres? Te voy a dar un ejemplo. Si tú le preguntas a un niño qué es lo que le traería más problemas con sus padres y le dices, bueno, romper un adorno que sea muy valioso en la casa o de desobedecer una orden directa de tus papás, bueno, la respuesta de ese niño te va a permitir conocer cuáles son los valores en el hogar. Si el niño te responde que es peor romper algo que es muy costoso, entonces los valores de esa familia están influenciados por el pensamiento hueco y engañoso de este mundo. Pero si el niño te dice que es más difícil y que enfrentará mayores consecuencias de sus padres por desobedecer una orden de ellos, entonces vas a ver que los valores están fundamentados en Dios. Y estos valores son importantes de descubrir, así que responde a cada una de esas preguntas. Un tercer punto de estas influencias externas es la resolución de los conflictos familiares. Pregúntate, ¿sabe la familia cómo hablar acerca de sus problemas? ¿Resuelven las cosas cuando hay problemas los miembros de la familia o sencillamente se dan media vuelta y después hacen como si nada? ¿Se resuelven los problemas con principios bíblicos o siempre gana el más fuerte o el más inteligente y astuto? Pregúntate, ¿usan los miembros de la familia detalles como chocolatinas o rosas para resolver los conflictos en vez de reconocer los errores y dialogar? Te voy a dar un ejemplo de la manera en la que estas cosas afectan al niño y es la siguiente. El ejemplo es una niña, la vamos a llamar Andrea, que se molestaba y salía de clase siempre que no le gustaba lo que estaba haciendo. La maestra llamó a sus padres para hablar con ellos. Y el papá de Andrea se frustró con la conversación y abruptamente salió del cuarto. La maestra entonces comprendió mejor por qué Andrea se comportaba de esa manera. Eso es lo que hacen las influencias de los valores y de cómo se resuelven los conflictos. Afectan a tu hijo. Un cuarto asunto que afectará externamente a tu hijo es la respuesta de la familia ante el fracaso. La niñez está llena de intentos torpes y de esfuerzos fracasados en todos los asuntos. Por eso es tan importante cómo se manejan los fracasos de los chicos. Pregúntate, ¿se les hace sentir tontos cuando fracasan? ¿Se mofa la familia de sus fracasos? ¿Se divierte la familia a expensas de los chicos o de los demás miembros? ¿O por el contrario, se da ánimo en el fracaso? ¿Ha aprendido la familia a neutralizar el efecto del fracaso? ¿Se recibe crítica o aliento? Recuerda que todo esto va a moldear la vida de tu hijo. Así que darle la mejor influencia externa debe ser tu prioridad. Un quinto asunto es la historia familiar. Pregúntate, ¿hay matrimonios? ¿Hay divorcios? ¿Hay estabilidad social o hay inestabilidad? ¿Hay suficiente dinero en la familia o nunca falta el dinero? ¿Hay salud? ¿Hay enfermedades graves con las que los familiares tengan que lidiar? Recuerda que el efecto de todo esto va a ser inevitable. Así que te lo digo una vez más, preocúpate por darle las mejores influencias externas posibles a tu pequeño.
Hablemos ahora de la segunda influencia, que es la influencia o la orientación del corazón. Ten muy presente lo siguiente. En primer lugar, que tu hijo es un receptor activo de la influencia externa. Es real que debes estar preocupado por proporcionarle las influencias externas más estables, pero nunca debes suponer que tu hijo es un simple barro pasivo. Debes comprender que no todo el barro, es decir, el corazón de tu hijo, no todo corazón es el mismo, sino que el barro responde de diferentes maneras cuando es moldeado, ya sea que acepte o rechace el moldeamiento que tú quieres brindarle. De la misma manera, los niños nunca son receptores pasivos de las influencias externas que les brindan sus padres, sino que es todo lo contrario. Los niños responden de diferentes maneras, responden de manera activa a ese moldeamiento, bien sea que lo rechacen o lo acepten. Así que ten en cuenta ese primer asunto, que él es un receptor activo. Lo segundo que debes tener en cuenta en cuanto a esto de la influencia del corazón es que la respuesta de tu hijo depende de eso, de la orientación de su corazón. Hay varias clases de corazones. Podemos clasificar el corazón de tu hijo de diferentes maneras y de acuerdo a eso va a reaccionar a esas influencias. Pero quiero decirte esencialmente que tu hijo o tu hija van a responder de acuerdo a las inclinaciones de tu corazón y especialmente de acuerdo al enfoque que tienen de Dios en su vida. Podemos mencionar que el hijo, en primer lugar, que acepta el moldeamiento, es un hijo que normalmente ha abierto su corazón y ha adoptado el hecho de que recibir, conocer a Dios, aprender de Dios es bueno para su vida, que puede hacerlo capaz de conocer la paz en la vida, en cualquier circunstancia que enfrente, que reconoce que es lo mejor. Entonces, este hijo va a responder de manera constructiva a los esfuerzos que tú hagas para moldearlo para su bien. Pero está el segundo caso, que es el hijo que rechaza el moldeamiento. Sucede especialmente cuando tu hijo no quiere a Dios en su vida, no reconoce el amor de Dios. Este hijo va a tratar de satisfacer la sed de su propia alma egoísta por sí mismo. Y esto tiene un enorme problema porque el alma es como un pozo que no puede retener agua cuando trata de saciarse a sí mismo. Y es por eso que en este caso el hijo normalmente se va a revelar aún a tus mejores esfuerzos de brindarle las mejores experiencias o influencias externas. Así que aprende de estos dos elementos. En primer lugar, de las influencias externas y trata de proveerle de las mejores influencias a tu hijo, pero nunca desconozcas que él va a responder activamente aceptando o rechazando esa formación y esas influencias que tú quieres brindarle. Muy bien, ¿cómo aplicas este asunto de las dos influencias en la educación de tu hijo? Quiero decirte lo mismo de tres maneras diferentes. En primer lugar, reconozca la importancia de ambas influencias. Recuerda, tu hijo no simplemente va a recibir de las circunstancias externas de la vida, sino que además él va a reaccionar a ellas. Él responde a esas circunstancias de acuerdo a la inclinación, a la orientación que tenga en su corazón, especialmente en cuanto a Dios. Ahora, el entendimiento de estas dos cosas es lo que a usted como padre le va a ayudar a reconocer exactamente lo que su hijo necesita en un determinado momento. Eso te permitirá comprender cuando tu hijo necesita estructura, firmeza, porque está rechazando las influencias externas, y cuando necesita pastoreo y comprensión, porque en realidad es débil y no puede superar ciertos asuntos de madurez. Así que tenga en cuenta ambas. Brinde la mejor influencia externa posible, pero sin desconocer la inclinación de su corazón. Y ese es el segundo asunto. Siempre
Recuerda esto, brinda la mejor influencia externa posible, pero no dejes de desconocer la inclinación del corazón de tu hijo. Tú debes brindar eso, la mejor influencia, pero debes siempre ser consciente que el resultado no depende solo de ti. No puedes culparte solamente a ti mismo, porque tus hijos son responsables por la manera en la que responden a la educación que tú les das. Así que las buenas influencias, aunque son importantes para moldearlo, no son exclusivas, no producen buenos hijos automáticamente. Tú debes tener presente que el corazón de tu hijo va a determinar si rechaza o acepta la educación que tú le estás brindando. Y en eso tú no eres el responsable, es tu hijo el responsable. Él no es un elemento pasivo o inerte. Él determina cómo responde a las influencias externas que tú debes procurar brindarle. Por último, no anule ninguna de las dos influencias. Es un error asumir que el niño es una víctima desahuciada de las circunstancias en las que fue criado. Muchos padres se culpan pensando que todo fue culpa de ellos. No, tú tienes que asumir en qué cosas no le brindaste los mejor ambiente externo, pero debes reconocer en qué manera él también rechazó, endureció su corazón. Él no es una víctima. Así que es un error cualquiera de los dos. Es un error negar que las influencias son importantes pensando que no lo afectan. Pero ambas, las influencias y también la influencia de su propio corazón, son las que afectan poderosamente su vida. Ambas importan. Ambas determinan la persona en la que tu hijo se va a convertir. Así que ten presente las dos. Nos vemos en el próximo entrenamiento.